Hola, en este video te enseñamos a hacer una Hello Kitty. Para hacer la cabeza tomamos 120 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza ligeramente y hacemos un poco de presión. Dejamos secar esta pieza en maicena por 3 horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 82 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos la pieza dándole forma de cono. Luego aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Con un cortador de círculos marcamos la parte superior del cuello. Retiramos esta pequeña parte con un bisturí. Para hacer cada pierna tomamos 9 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos un lado dándole la siguiente forma. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Para el área del cuello aplanamos una pequeña bola de pasta de goma de color rosado. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. Luego insertamos el palo en la figura de la siguiente manera. Limpiamos la parte inferior del palo con un poco de papel para evitar que la pieza se pegue a la base de Tecnopor. Si el palo es muy largo lo cortamos con un alicate. Hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Ubicamos el lugar donde irán colocadas las piernas. Insertamos partes de un mondadientes con pegamento en estos lugares. Aplicamos pegamento en cada pierna y colocamos cada una en su lugar. Dejamos secar la figura por un par de horas. Para hacer cada mano tomamos una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos ligeramente la pieza y aplanamos de un lado para que pueda encajar en el brazo. Luego marcamos el dedo pulgar con una herramienta de corte. Para hacer cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro. Agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dándole forma de cono. Para hacer el otro brazo alargamos ligeramente la pieza y aplanamos ambos extremos dándole la siguiente forma. Aplicamos pegamento y ensamblamos los brazos. Aplicamos pegamento en cada brazo y colocamos cada uno en su lugar. El brazo que está levantado lo ensamblamos con partes de un mondadientes y pegamento.
Para hacer la cola tomamos una pequeña bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro y aplanamos de un lado. Aplicamos pegamento y colocamos la cola en su lugar. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer cada oreja tomamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. A esta pieza le damos forma triangular. Marcamos el lugar donde irá colocada cada oreja. Para ensamblar las orejas utilizamos partes de un mondadientes con pegamento. Para hacer el lazo le damos forma triangular a dos bolas de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos las piezas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una bolita haciendo un poco de presión. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Luego colocamos los ojos utilizando dos pequeñas piezas de pasta de goma de color negro. Para hacer cada bigote alargamos una pequeña bolita de pasta de goma de color negro. Debemos hacer 6 piezas iguales. Aplicamos pegamento y colocamos los bigotes. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.